Entendemos entonces por marginalidad aquello que se mantiene al margen de lo que solicita la sociedad, ya sea en educación, en valores morales, éticos, en niveles de riqueza. Y pobreza, en cambio, es aquello donde no podemos satisfacer ni las necesidades fisiológicas, físicas, psicológicas o monetarias. En estos siguientes minutos del video seguiremos hablándoles y profundizando en ambos temas. La educación es el proceso continuado que se interesa en el desarrollo integral de la persona. La educación procura el conocimiento y la aceptación de sí mismo, para que el individuo pueda incorporarse a la vida comunitaria y sea capaz de tomar decisiones de manera consciente y responsable. El fin principal de la educación es el desarrollo pleno de la personalidad del alumno, capacitándolo para el ejercicio profesional, para la participación en la vida social y cultural, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos. Existen dos tipos de educación: la formal, que es dada a través del sistema educativo formal, y la informal, la cual se recibe a través de todos los hechos de la vida cotidiana. La educación es la herramienta que prepara a los individuos para desarrollar la sociedad a la que pertenecen. Pero, ¿qué sucede en los países de Latinoamérica? En este caso, nuestra Honduras, que es un país en vías de desarrollo. En nuestro país nosotros encontramos altos índices de pobreza educativa, pero ¿qué es la pobreza educativa? Esta es la carencia de oportunidades de educación tanto en lo laboral como en lo pedagógico, y se consideran pobres aquellas personas mayores de 15 años. Hay dos tipos diferentes de pobreza educativa. Una es los pobres extremos educativos, que son aquellos que no han terminado la escuela, que tienen un grado de escolaridad muy bajo. Y otra son los pobres moderados educativos, que son aquellas personas que por lo menos han terminado la escuela, pero tienen la secundaria incompleta. Esto obedece a distintos factores, como ser la deserción, es uno de ellos, y esto en su mayoría es porque las muchachas salen embarazadas siendo adolescentes, porque no tienen suficiente dinero, por problemas familiares, por problemas de violencia, porque tienen que emigrar a otros países o porque tienen que trabajar para ser parte del sustento de sus familias. ¿Cómo se genera la pobreza educativa? La pobreza educativa se genera cuando los niños y las niñas viven en contextos sociales de pobreza, con progenitores con muchas dificultades económicas o en hogares desintegrados. Hay otros factores que también intervienen para generar pobreza educativa, como ser la desigualdad educativa, la crisis político y social y la falencia en los programas curriculares. La desigualdad educativa en Honduras, por ejemplo, según las cifras oficiales del Tribunal Superior de Cuentas, el presupuesto asignado a la Secretaría de Educación para el año fiscal del 2019 es de 29.000 millones de lempiras. Pero el problema es que la mayor parte de este presupuesto está destinado para estudiantes universitarios. Ellos son los que reciben más que el resto de los estudiantes de prebásica, básica y secundaria juntos. Y esto varía entre regiones, siendo la capital de nuestro país quien más se beneficia en la mayor parte del presupuesto. Esta desigualdad se acentúa más en las zonas rurales por las condiciones de pobreza de sus habitantes. En el sector educativo, gran parte de ese presupuesto es destinado para el pago de salarios de maestros y no a la capacitación o a la contratación de nuevos para cubrir las áreas donde hace falta. Por ejemplo, gran parte de ese presupuesto que es asignado a las universidades lo absorbe la Universidad Autónoma Nacional de Honduras, dejando de lado la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, limitándolo para la contratación de nuevo personal. Otro de los factores que genera pobreza educativa
es la falencia en los programas curriculares. Es decir, que nuestro modelo educativo ha sido tomado de otros países, pero no ha sido adaptado a la realidad de nuestra sociedad, siendo así que su contenido no está diseñado o no prepara a los estudiantes para el día a día o para la vida laboral, para el mundo laboral al que posteriormente se van a enfrentar. No tienen continuidad o los temas que abordan no están adecuados a la realidad que ellos asumen día a día. En el siguiente corto veremos una pequeña entrevista a un profesor de un instituto reconocido de esta ciudad de San Pedro Sula, en la cual nos expone desde su punto de vista cuáles son algunas de las causas que generan la pobreza educativa, ya que al laborar en el sector público ve de primera mano cuáles son esas causas. Veámoslo. Profesor, un gusto estar con usted esta mañana. Buenos días. Para usted, uno de los factores que intervienen en la pobreza de la educación es la desigualdad educativa. ¿Qué me podría comentar usted al respecto? Mire, para hablar de la pobreza educativa, tenemos que hablar de muchos factores que influyen en esto. Uno de los principales factores es la apatía del gobierno para generar buena educación. O sea, el gobierno se ha encargado solamente de cubrir los salarios en los centros educativos, solo cubre salarios, no se preocupa por la infraestructura, no se preocupa por los libros que los muchachos necesitan para poderse formar bien, por capacitar a los maestros, para que un maestro tenga un nivel de educación alto y fomentar un poco más del crecimiento educativo. Y otro factor que yo miro es también que a veces nosotros como maestros fallamos en el sentido que no nos ponemos en el contexto del alumno, cómo mejorar este alumno, sino que como que lo etiquetamos, pues que todos son iguales y todos aprenden al mismo ritmo, y no miramos su contexto, cómo podemos hacer para mejorar a cada uno de ellos. Pero también se le puede dar al alumno, al maestro esa situación porque son exagerados los números de alumnos que tienen en el aula, 45, a veces 48 alumnos, entonces el maestro se ve bloqueado en ese sentido de poder tener un contexto general para poder ayudarlo. Pues esa es una de las causas que más genera la pobreza educativa en Honduras. Y yo creo que si el gobierno se preocupara más y se ocupara más de crear las condiciones para mejorarla, entonces mejoraríamos en ese sentido. Licenciado, usted que está en el entorno público, ¿qué me podría decir en cuanto a la distribución del presupuesto nacional que está asignado a educación? ¿Es distribuido de una manera equitativa o hay disparidad? No, claro, como le mencioné ahorita, no está equitativamente porque el gobierno solo se está ocupando de pagar salarios. Y si usted mira la lucha que se ha dado en estos últimos días sobre la plataforma de educación y salud, el gobierno solo está ocupándose de pagar salarios a maestros, de no nombrar nuevos maestros, de no crear nuevas estructuras. Entonces nosotros estamos trabajando con presupuesto de años. Las instituciones públicas no reciben dinero del gobierno para mejorar su infraestructura, para dotarlos de las condiciones pedagógicas de cada muchacho, sino que el encargado del mantenimiento físico y de seguridad de los muchachos es de los mismos padres de familia. No hay un presupuesto para eso y eso lo tenemos en conocimiento que se ha dado a nivel general. Lo que pasa es que el pueblo se ha conformado y dice, no, pues si puedo pagar, pago, si no pago, pues no importa, no estudie. Pero no es fundamental, es un derecho que tiene el gobierno de dar todas las condiciones para que el hondureño se eduque. Gracias, licenciado. Bye. Muy buenas tardes, mi nombre es Ruth Alemán, soy del área de lenguas y letras de inglés y voy a hablar un poco de lo que es marginalidad. Para poder hablar de marginalidad debemos de conocer el concepto y cómo se relaciona hoy en día con nuestros estudiantes en el sistema educativo. Pero ¿qué es la marginalidad? Bien, este término hace referencia a todos los niños que son discriminados, excluidos de sus escuelas debido a sus rasgos físicos, clases sociales, razas y entre otros, obteniendo como resultado un gran número de consecuencias. Como lo mencioné anteriormente, creo que
donde más se dan este tipo de casos de marginalidad, y no solamente en educación, pero sí en general, es con los rasgos físicos y sobre todo con el color de piel, que sabemos que hoy en día las personas tienden a discriminar a las que son un poco más oscuras o las que son un poco más claras. Entonces, desde ahí vamos viendo nosotros cómo se va introduciendo lo que es la marginalidad, tanto en que afecta a los niños en la educación. No quieren ir a la escuela porque se ven este tipo de casos que están siendo discriminados por sus compañeros por un simple color de piel. Pero tenemos también tipos de marginalidad. Se encuentra la natural, la artificial, la cultural, la justificativa y la alternativa. Esos son los tipos de marginalidad, los que acabo de mencionar. Pero como es muy importante también recalcar cuáles son las causas que genera esto. Pobreza como número uno. Bueno, nuestro país pues está dentro de los países más pobres, entonces tenemos pobreza. La salud de los niños, que también es un tema difícil de tocar en nuestro país. Lugar de procedencia y las experiencias negativas, ¿verdad? Creo que estas son las 4 causas más importantes que debemos recalcar en la marginalidad. Tenemos grupos de niños marginados en las escuelas, ¿verdad? Así como podríamos tener solamente un niño, pero también tenemos grupos de niños que están siendo marginados en las instituciones. Entonces, podríamos decir niños hiperactivos, niños con déficit de atención, niños con altas capacidades o niños con discapacidades, ¿verdad? Generalmente esto lo vemos en las escuelas, tanto en la parte gubernamental como no gubernamental, donde por una condición el niño está siendo discriminado, incluso por sus mismos maestros. Los excluyen a no trabajar con este grupo porque el maestro cree que el niño no se va a desarrollar de manera correcta, entonces están ahí discriminando, lo excluyen de su grupo, ¿verdad? Pero así como hay causas, tenemos consecuencias de la marginalidad. Entonces aquí tenemos el fracaso escolar, ya cuando el niño no quiere ir a la escuela, cuando el niño se siente deprimido y entra a un estado de ánimo donde no quiere saber de la escuela, y la escuela no es la culpable. Sin embargo, su ambiente es el que le está afectando a este educando, el mismo ambiente que le genera, ¿verdad?, no querer ir a la escuela, la misma discriminación que está haciendo, él está pasando. También tenemos acoso escolar, maltrato, donde podríamos decir que el acoso escolar se da entre el maltrato físico, el psicológico o también verbal. Perder el interés por los estudios produce daños físicos o psicológicos, lo que mencioné al principio, el niño ya no quiere ir a la escuela, entonces le está provocando un daño físico o psicológico al niño. Y tenemos modelos y estereotipos de alumnos. Pero también podríamos prevenir, ¿verdad? Nosotros como educadores podríamos buscar, debemos, tenemos el deber de prevenir y buscar una solución para que nuestros alumnos no caigan en una de estas consecuencias que acabo de mencionar. Y podríamos fomentar valores, por ejemplo, hacer una campaña de valores con nuestros niños, tanto como los estudiantes grandes también, los de secundaria, una campaña de valores donde se pueda reforzar este tema, ¿verdad? De querer a nuestros compañeros, de aceptar, sobre todo, de aceptar a las personas tal cual y son, superar cualquier tipo de discriminación, desarrollar una serie de normas a cumplir, eso es muy importante. Podríamos también desarrollar o podríamos darles a ellos una lista de normas que se deben de cumplir dentro del salón de clases, prevenir los distintos conflictos que pueden suceder dentro del aula, ¿verdad? Creo que como maestro tenemos el deber de prevenir todo tipo de incidente, sea mayor o menor que se dé dentro del aula. Somos nosotros los que debemos de intervenir, porque si no lo hacemos nosotros, nuestros estudiantes no lo van a hacer. Entonces la labor comienza desde el educador, ¿ok?
En conclusión, la marginalidad en la educación es conocida por distintos conceptos. Yo estuve leyendo bastante y encontré que Marlene Velázquez Argueta, ella describe la marginalidad en la educación y menciona que es conocida por distintos conceptos, principalmente por la dificultad de las personas para integrarse a nuevos grupos sociales. Ella también menciona, tomando en cuenta los tipos de marginación que existen y sus debidas causas. Como practicante, yo pues he observado algunos tipos, ¿verdad?, de marginalidad dentro del salón de clase y la verdad que eso afecta a los alumnos porque no necesariamente tienen que estar chiquitos para sentirse excluidos del grupo, porque la verdad que las emociones van y vienen, ya seamos personas grandes o ya sean personas pequeñas. Entonces el deber ahí somos nosotros los educadores, debemos poner un alto y sobre todo debemos de buscar formas para poder incentivar a nuestros alumnos, los que están siendo excluidos, hablar con ellos, hablar con los padres, hablar con el centro, con el director, que es la máxima, que es la cabeza, ¿verdad?, la máxima autoridad, y sobre todo también hablar con estas personas que están haciendo este tipo de acciones a sus otros compañeros. Muchísimas gracias. Finalmente, de acuerdo a los diversos aspectos analizados que engloban la pobreza y la marginación como dos fenómenos sociales, es coherente afirmar que ambos están muy interrelacionados entre sí, debido a que los pobres son marginados muchas veces por su comunidad. Por otro lado, ciertos grupos o personas son marginados por la sociedad que los sumerge en un estado de pobreza y exclusión social. Asimismo, podemos reiterar que la falta de educación es uno de los factores principales que conlleva a la marginación, ya que esto provoca que el individuo no pueda integrarse con el resto de la sociedad, excluyéndolo de las actividades cotidianas, trabajo, causando así algún grado de pobreza, lo cual afecta directamente al desarrollo humano, restándole al mismo individuo la oportunidad de vivir una vida plena y decente. Una de las claras evidencias es el grado de pobreza que vive nuestra comunidad estudiantil, y este solo es una pequeña muestra de cómo afectan a la mayoría de la población estos dos fenómenos.